Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esto que se llama Viviendo sin Guión. Yo soy Dan. Y yo soy Nat, bienvenido, escucha, gracias por seguir aquí, gracias por seguir con nosotros en un episodio más. La verdad es que hoy, pues antes que otra cosa, está Noemí detrás dirigiendo aquí las cámaras. Sí, gracias Noemí, te Gracias, amamos. Noemí. La mejor productora del mundo Am, y, mundial. y, y nada, hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial que ya les iremos platicando un poco por qué está aquí hoy con nosotros, de qué va un poco lo que hoy queremos contarles. Y nada, así que a lo mejor será familiar para algunos de ustedes, a lo mejor no, pero bueno, bienvenido Rodolfo Ornelas. Gracias, no, gracias por invitarme, Nat, Dan. Un ¿Cómo gustazo estás? estar aquí en el podcast. No, muy bien, muy contento de estar aquí. Ah, y a Mía también le tengo que agradecer. Sí, a mí Sí, también. ¿verdad que soy Chucky? La estrella. No, muy contento de estar aquí platicando con ustedes. Muy bien. Pues yo creo que antes de otra cosa me gustaría que nos contaras un poquito de ti, que nos platiques un poco quién es Rodolfo, qué haces, qué te ha traído de regreso a casa también un poco. Uy, pues bueno, la pregunta abarca muchísimo, ¿no? Pero pues yo soy actor, me he formado como actor desde muy chico. Ujú. Estudié la carrera en la Escuela Nacional de Arte Teatral por 3 años y luego en Estados Unidos, en una escuela que se llama The American Academy of Dramatic Arts, y allá estuve. Ujú. Y pues prácticamente mi actividad profesional ha sido dedicarme a la actuación, al teatro, a producir también mis propios espectáculos. Yo creo que ya hablaremos de eso en cuanto a la autogestión, ¿no? Y Sí. Ujú. que es todo, pues todo un temita que tiene que ver, supongo, que con cómo ustedes han levantado el podcast también, Ujú. ¿verdad, Mía? Y entonces, pues sí, eso es prácticamente yo lo que he hecho. Y en San Luis, yo nací en Sonora Ujú. Ok. y llegué a vivir a San Luis cuando tenía 8 años. Pero yo siempre digo que como actor nací en San Luis porque aquí fue donde, Descubriste el mundo. sí, y donde descubrí la vocación más en serio. Ok. Donde se abrió como la puerta de decir, ah, esto es algo a lo que parece que me puedo dedicar, ¿no? Ok. Con maestros aquí y demás. Entonces, pues sí, aquí en San Luis fue donde ya me empecé a formar un poquito más. Y ahora regreso, pues por muchas, muchas circunstancias, la verdad. Es adorable, Sí, sí, Se da a haces querer, eso. la verdad. Ajá. Chicuela. Pero sí, sí, aquí andamos, aquí en San Luis. Y pues con un proyectito próximamente por aquí. Que se dio, pues como diría Chespirito, sin querer queriendo, ¿no? O sea, qué crees que te hizo descubrir, ahorita decías descubrir la vocación, entenderlo, pero qué fue como el primer gancho, en qué momento dices como, ah, sí quiero ser un actor, y en plan quiero Ujú. estudiar, ¿no? Para ser un actor, porque bueno, en esta industria pues es tan duro y es tan poco formal la educación que hay un montón de personas que se hacen en el oficio, no en la escuela, ¿no? Totalmente, sí, 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 esto es todo un tema, y más en un país, creo, en el que Ujú. la educación artística está muy demeritada, muy descuidada, se da por sentado que es una materia más, ¿no? De unas cuantas Ajá. horitas a la semana en la escuela. Y creo que, pero no nada más la educación artística, pues en general la cultura. En mi caso, cuando yo estaba muy chiquito, el primer momento fue uno del que sí soy consciente, pero claro, en ese momento a los 4 años, no, pues no vas a hablar de vocación, no Sí, vas a no entenderlo. sabes ni qué es, ¿no? Sí, no vas a, Ajá. no vas a entenderlo. Es más, no lo entiendes ni como oficio. Probablemente los oficios que conoces pues, son de tus papás o de la gente cercana a ti. Ujú. Pero en mi caso, yo nací en un pueblo en Sonora. Es un pueblito muy chiquito Ujú. que se llama Cananea. Es un pueblo minero. Y yo siempre digo que ahí todos somos hijos de la escasez cultural porque pues, no llegaba nada. O sea, Ok. era un desierto cultural muy fuerte. No en un mal plan, simplemente por geografía, lo que quieras, pues no llegaba nada. Pero lo que de pronto iba eran Ujú. obras de teatro que visitaban de la capital de Sonora, de Hermosillo. Ok. Y siempre eran obras infantiles. Lo que permea hasta la fecha es que los infantiles y los musicales van a vender más, ¿no? Entonces por Ujú. eso llegaban los infantiles a mi pueblo. Mi mamá me lleva una vez a ver Pinocho, una versión de Pinocho, y me acuerdo que el papel del gato de Fígaro en Pinocho lo hacía un niño. Y volteé con mi mamá y le dije, eso yo lo puedo hacer. Eso que está haciendo él, yo puedo y yo lo quiero hacer.
y me acuerdo de ese momento, mi mamá por supuesto lo cuenta, Ujú. y me acuerdo que en aquel momento la mayor magia que existió para mí fue lo que vi en ese escenario y dije, yo sí tengo que ¿Qué hacer esto? hacer Sí. esto, estar ahí, Sí, probarlo, sí, ¿no? A ver cómo. Ujú. Pero otra vez, a los 4 años, pues no vas y te inscribes a una academia, no vas y buscas, no vas y... Claro. ¿No? O no te vas a poner a leer a Stanislavski mucho menos o cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, se fue dando de esa forma. Ujú. Y por ahí, ya cuando estaba en prepa, después de pertenecer a algunos grupos de teatro, empecé a trabajar con el maestro Mario Iván Martínez, que es un actor, Ujú. y él me empezó a apoyar como su pupilo y como a formarme como una siguiente generación. Ujú. Y ahí fue donde dije, esto es vocación, esto es algo de que existe en la vida, más allá que como una actividad extra, ¿no? O de mientras para la Sí, vida. como un hobby, como Claro. Como un hobby, exacto. No, aquí fue donde dije, hay una vocación. Y él también me apoyó mucho en ver que yo tenía, pues si quieres, herramientas, ¿no? O maderas Ujú. positivas Sí, para... potencial. Pues sí, pues yo creo, para hacerlo. Entonces, ya ahí la vocación se amarró. Y pues no sé, es que no, sí, no. Cuando amarras la vocación, pues el corazón ya no lo suelta. Sí, es Sí, es, un es, tema. es difícil, ¿no? Una vez que ya lo vas encontrando, ya te cuesta un poco de trabajo. Totalmente. Y ahorita platicabas que primero estudiaste en México y luego en Estados Unidos. Sí. ¿Sientes que hay, o sea, en tu experiencia fue muy diferente vivir, o sea, estudiar lo mismo en México que en Estados Unidos o... Sí, sí fue diferente. Fíjate, es muy curioso, pero me acuerdo la primera clase que llegué en Estados Unidos, Ujú. que sí dije, mira, hay cosas que ya vi en México. Sin embargo, yo una vez hice esta analogía. En México aprendí el fondo y en Estados Unidos aprendí la forma. Ok. Y fue muy bonito verlo así. En México todavía existe una formación muy enfocada a todo lo que va hacia adentro, ¿no? A trabajar con el cuerpo, a trabajar con, yo lo voy a poner así, con lo intangible. Ujú. Ajá. Y en Estados Unidos, lógicamente por la industria que Es tiene muy Estados Unidos, técnica. muy técnica, muy de a lo que vas, el objetivo es de, como ella, el objetivo es quedarte en un comercial, quedarte en una película, quedarte en Claro. una audición, o ser competitivo, se habla mucho de, o se usaba mucho esa palabra, la competitividad, Ok. y en México no, en México aún existía toda la formación mucho más experimental, más abierta. Y por eso, si tú ves a los graduados de la Escuela Nacional de Arte Teatral, es muy bonito que ves una gran variedad de oferta cultural en lo que hacen. Es tremendo, es maravilloso. Puedes ver graduados en el Teatro de los Insurgentes haciendo cabaret, ¿no? O el Fantasma de Ujú. la Ópera, ahora que viene. Pero también los puedes ver en el Teatro La Capilla o en un teatro muy independiente haciendo una obra, eh, no sé, una nueva versión del Teatro de Brecht, por ejemplo. Y eso es muy rico para mí. Yo creo que el que... Porque eso solo habla de alumnos que van conectando con lo que les interesa, ¿no? Con lo Ujú, que de verdad la intuición te dice. ujú. En Estados Unidos, cuando trataba de utilizar más la intuición, pues de pronto la forma se deslavaba, ¿no? Y era así como, no, 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 tráela a que sea efectivo en la audición. De Ok. pronto, como tú dices, había trucos muy técnicos, ¿no? De cómo decir las cosas. Y yo sí creo que no está en el cómo decirlo, sino en el significado que tú estás trabajando detrás y el cómo va a ser un resultado de lo que sucede internamente como actor, ¿no? Sí, o sea, quizás en Estados Unidos Mm. era más importante, bueno, cómo se tiene que ver para que la gente lo interprete de X o Y manera y no cómo se tiene que sentir, ¿no? Puede ser. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, son Ujú. dos formaciones muy distintas. Y bueno, a eso súmale la enorme tradición que tiene Estados Unidos actoralmente, ¿no? Ujú. Lo mismo que Londres. Que lo que nadie le puede quitar a Londres es una tradición que en México no tenemos, Claro. eh, Claro. de, de centenarios. Entonces, sin embargo, siempre he adorado la formación en México, he adorado los actores de México, el material que se hace en México es maravilloso aún en las épocas más complicadas, ¿no? Entonces, eso en mi opinión, pero pues, no sé Ujú. ustedes, o sea, si les gustan los actores de México, los actrices, yo sigo creyendo que hay
hay muy fuertes representantes, ¿no? De los actores aquí. Ok, ok. No sé, o sea, yo siento que quizás es también un problema como de la misma cultura en México, ¿no? O sea, se, se, mm, se menosprecia tanto el talento local, se menosprecia tanto incluso el arte teatral, ¿no? El quehacer Ujú. artístico del teatro en general. Pues la verdad es que yo siento que, pues sí, de alguna manera como que los únicos nombres que quizás te pueden sonar son de protagonistas de novelas, quizás, entre la gente, digo, Ujú. por ejemplo, no sé si te suena algún nombre de un actor mexicano. ¿Algún nombre de un actor mexicano? No sé, no puedo pensar en alguien ahorita. Ajá, exacto. O sea, y no sé si te preguntaran actores británicos o estadounidenses o incluso a lo mejor de otra Mm. nacionalidad, pues se te vienen Bueno, es cientos, que ¿no? depende mucho de qué consumes y cómo lo consumes, ¿no? O sea, Claro. también yo creo que un poco el tema con fuera de México es pues justamente un tema de oportunidades, ¿no? O sea, hasta en Estados Unidos ves de que el actor para el comercial local, ¿no? Por decirlo así. Y aquí pues es medio raro ver comerciales locales, siento, ¿no? Hasta eso. Sí, sí, tienes Cosas razón. así que no te dan como esa pauta, ese salto que podrías dar después. Y más bien, pues todo está muy centralizado, ¿no? O sea, o tienes que estar en la Ciudad de México o no lo estás haciendo, ¿no? Y lleva años siendo así, yo creo. Sí. Lleva muchos años. Tu eh, micro. Ay, sí, lleva muchos años, siendo así la situación. Ujú. Y ahorita que mencionabas, fíjate, es algo que he estado pensando porque eh, cuando he platicado de pronto a algunas personas de este proyecto que vamos a hacer aquí en San Luis, Ujú. eh, me acuerdo mucho de alguien que, por ejemplo, me dijo, pero, pero, ¿por qué aquí? Porque en San Luis, ¿no? Ajá, ¿por qué? Pero algo, y lo digo así, ¿no? Y no tiene nada que ver con no respetar a la persona, pero me decía, ¿por qué no algo como más grande? O como más internacional, me acuerdo que me dijo. Ok. Y, y me llama mucho la atención que como mexicanos pasa muchísimo, que decimos, es que lo que se hace aquí no vale. La Ajá, calidad de lo que sí. se hace aquí no es buena. Sí creo que se ha demeritado mucho, sí creo que hay una falta de calidad y eso Ujú. se ve en el público, porque la falta de público sí creo yo que tenga que ver, si bien no es el único factor, pero tiene que ver con la calidad de lo que se les puede ofrecer. No, Ujú. totalmente. O sea, de Sí. alguna forma es también la demanda. O sea, si no hay una demanda de una calidad artística buena, Ajá. ¿cómo generas esa calidad artística buena? O sea, Totalmente, el se queda en un quehacer se pierde. circulito Y es que Exacto. yo siento que es como un círculo medio raro de cómo suceden las cosas, porque no solo es como el que tengamos como pocos actores o pocos actores que estamos viendo o que tengamos poquitos proyectos o cosas por el estilo, es más bien un tema como en general, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no hemos escuchado por ahí así de que no, mejor sé un ingeniero, ¿no? Mejor sé un abogado o cosas así como más tradicionales de que digas, o sea, no que en otros lugares no pase, estoy seguro que seguramente también en Estados Unidos alguien si dice, sí, quiero ser actor, mamá, te van a decir, te vas a quedar sin comer. Sí, totalmente. si naciste en Wisconsin, Este, quizás te digan como... ajá, pero justamente es un tema como de la apertura y de cómo podemos accesar a ciertas cosas, ¿no? O sea, al final del día, yo sí siento que justamente este tema como de que todo esté muy centralizado y de que no haya más oportunidades como hacia afuera o de que las oportunidades no se abran más, eso también pues disminuye como la entrada, ¿no? A muchas cosas, porque muchas veces personas no tienen ni idea de que pueden hacer expresiones artísticas, ¿no? O sea, tan simple como eso, es así como, no, pues es que yo hago esto y es lo que he hecho toda mi vida, pero pues no tenía idea de que eso existía, ¿no? Claro. Totalmente, sí. Y que yo creo que sigue habiendo una creencia muy fuerte hacia este sistema de escalar, ¿no? Y que el éxito es para arriba y lo que hay que alcanzar está en algún otro lado que no es donde estás. Te lo puedes subir tanto. Sí, claro, que no es donde estás. Entonces, yo sí creo que es... Mía, Tráete la mía. no vamos a jugar ahorita, corazón. Vente, mía. Me Mía. ve así como de, ¿por qué Vente, no? vente. Pero cualquier momento es bueno para jugar. Ajá. Sí. Sí, yo creo que la grandeza de lo artístico
pues sí, uno puede soñar a lo mejor con proyectos de un alcance internacional para el público, de mucho alcance. Ujú. Pero rara vez escucho yo gente que hable de que la grandeza está en el contenido de lo que vas a hacer, o de Ujú. con quiénes lo vas a Absolutamente. hacer, Claro. o de por qué lo quieres hacer, cuáles son las razones. Es Y que creo, perdóname que te No, no. interrumpa, creo que lo hemos platicado Dan y yo en varias ocasiones en el podcast, que creo que está tan normalizada la idea de la escalera corporativa. O sea, la gente cree que todo funciona como funciona en las grandes corporaciones o como funciona en los trabajos normales. O sea, bueno, no normales, pero en los Sí, trabajos o sea, de... crecimiento sin medida, vamos a Ajá, decirlo, ¿no? que todo tiene que ser justo como escalando y como hacia arriba y que si no son grandes números y que si no es un gran título, entonces no es algo exitoso. Y siento que en el quehacer artístico, pues nada tiene que ver, o sea, muchas veces hemos visto productos que son muy famosos o que son muy grandes o que son a lo mejor muy reconocidos, que no Ujú. tienen a lo mejor un valor artístico tan tangible o tan imponente o tan, no sé, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, absolutamente. Yo sí abogo mucho, y a lo mejor soy un poco soñador en eso, ¿no? Muy quijotesco, Ujú. en decir que en México hay que regresar a pensar en eso, porque eh, llevamos varios años ya con la idea de que la fuga de talentos es algo positivo porque tú te vas y si logras algo en Estados Unidos, allá está lo maravilloso. Si logras algo en el extranjero, allá está lo maravilloso. Ujú. Y creo que al contrario, hay tanto que hacer aquí. Sí, Se concuerdo. está cayendo en muchos sentidos. Ahora, nosotros podemos hablar en lo cultural, ¿no? En lo artístico. Y está muy débil. Ujú. Entonces, aquí es donde, al contrario, esta persona que me decía, ¿por qué no algo más grande, más internacional? Yo no le dije nada, pero me hubiera gustado decirle, al contrario, aquí está la tierra fértil Ujú. en donde hay muchísimo que hacer. Con este proyecto lo estoy comprobando. Ujú. Ya hablaremos un poco más de los temas que habla esta obra que vamos a hacer, pero cada vez que yo a alguien le cuento que esto habla sobre prevención y sobre salud mental, Ujú. inmediatamente me cuentan una historia de alguien cercano Claro, que está batallando con eso. claro. Y ahí es donde dices, aquí hay algo que hacer entonces, ¿no? Ujú. Aquí es donde está la tierra fértil. Eh, Más allá de, pues, les digo, a lo mejor uno personalmente tiene los sueños de, claro, me encantaría estar en tal producción o en el West End o en Sí, en Broadway, lo Broadway, que sí. sea, pero, pero especialmente ahorita en México a mí me ha importado la calidad aquí en el círculo cercano y he escrito algunas columnas para un diario y en varias hablaba de que es en el círculo cercano donde pues uno puede impactar, donde uno puede cambiar las cosas. Dice, hay un director que en todas las entrevistas digo que es mi director favorito, ¿no? Eh, pero dice Guillermo del Toro que si tú cambias una vida, cambias una generación. Ok. Y me parece tan poderosa la frase, ¿no? Eh, y hay que regresar a pensar en eso. Yo pienso, es mi opinión, ¿no? No, fíjate Sí, que claro. hace algunos años justo hablábamos de esto, ¿no? Empezaron a surgir producciones independientes de teatro musical aquí en la ciudad. Y entonces empezaba el debate como de, no, es que te tienes que ir porque tú estás para más, o sea, de alguna manera ya llegaste Un tope. a un tope de lo que puedes hacer en San Luis, entonces necesitas irte y si no, triunfas en la Ciudad de México y si no, o sea, me tocó ver casos de que tú decías, a lo mejor hay alguien que está empujando durísimo, fuertísimo aquí, pero no es más reconocido alguien que se fue o sea, sin ofender a nadie, con todo lo que eso vale, pero era más como, no importa cómo te hayas ido, no importa si estás bailando en un hotel en alguna playa, ya lo lograste porque te fuiste. Ujú. Y no es cómo te vayas o por qué te vayas, porque todo ese trabajo evidentemente tiene también su reconocimiento y todo lo demás, pero era solo como el ya irte es ya haberlo logrado. Sí. ¿No? O sea, ya, no, es que yo me acuerdo cuando yo regreso a vivir a San Luis, o sea, yo estuve estudiando en el extranjero, cuando regreso, recibí muchos comentarios como de ¿por qué te regresaste? Si tú ya la estabas armando allá, ¿no? No tienes Ya había o subido sea, de Latinoamérica. sí, Sí. no tenemos ni idea, ¿no? Pero dices de que no, ya, o sea, solo irte, ya esa, o sea, casi creo que ya te fuiste a actuar a Tampico, ya la hiciste.
¿qué tal que la realidad del quehacer artístico pues no está así, ¿no? A lo mejor lo que hacías aquí era más grande, más importante, tenía un valor artístico mucho más poderoso, pero no lo sabes porque todo es como de, no, es que si se queda aquí haciéndolo, entonces no es exitoso. Pero Ujú. ya, aunque se vaya a actuar al Paso, Texas, ya la logró, ¿no? Entonces, alguien tenía esta opinión encontrada que creo que es muy valiosa, que decía como, no puedes decir que quieres hacer algo por el teatro o algo así, como que no puedes aportarle mucho yéndote. Ujú. O sea, que no puedes hacer nada por la cultura en San Luis No, yéndote, no. ¿no? Y es verdad, o sea, de alguna manera como que ella criticaba justo esta perspectiva de ciertos directores que decían como, no, yo no puedo hacer nada más aquí en San Luis, entonces me voy a ir a la Ciudad de México porque ahí está el trabajo. Y a lo mejor, o sea, no sé, yo conozco gente trabajando en cafeterías en la Ciudad de México y haciendo obras en un formato chiquitito, pero bueno, ya se fue a la Ciudad de México, ¿no? Y a lo mejor Claro. aquí hacían superproducciones o a lo mejor temporadas un poco más largas o a lo mejor tenían otras posibilidades de quehaceres artísticos, pero no, ya. Sí. Y entonces esta persona decía como, ¿por qué te tienes que ir para hacer algo bueno, para armarla, para ser exitoso, para... Y es verdad, estamos tan casados con que no, si no te vas no la armaste. Y siento que eso es algo triste, ¿no? O sea, de decir, güey, qué triste es que tengo que dejar mi vida para poder intentar buscar, pues, triunfar, ¿no? Comillas, comillas, lo que sea que eso signifique para cada quien, ¿no? Y es que creo que si tú estás buscando eso, el irte a la Ciudad de México, porque tienes un profundo amor por la Ciudad de México y porque te gustaría estar Sí, sí, trabajando en sí, tal, sí, sí. pero si lo estás haciendo por servir al sistema que te han Ujú. inculcado, a la estructura que te dijeron, si tú no sigues estos pasos, vas a estar mal y no vas a ser un nadie te va a conocer, tu trabajo no Ujú. va a tener valía. Sí, lo que haces en provincia no vale, ¿no? El arte Exactamente. que se hace en Sí, sí, provincia sí. no existe. No existe o es olvidable o es desechable y pues no es así, pero otra vez, ¿a qué atiende uno, no? ¿A la razón por la que lo estás haciendo Totalmente. o a complacer una estructura y ser parte de una estructura que supuestamente es la correcta? La industria, yo pienso, actoral al menos, va un paso adelante de lo que nosotros estamos entendiendo. La industria se está yendo Sí, sí. Sí, así, claro. así. Entonces, yo lo que sí veo, porque me pasó a mí y porque lo vi en mis compañeras y compañeros en la carrera, Ujú. tanto en México como en Estados Unidos, es un afán de locura de querer ser parte porque sientes que ya no hay cabida. Ok. Sientes que es Sí, de tanta la querer gente. subirte a la ola, ¿no? Ujú. Exactamente. Pero entonces, ¿a qué te estás subiendo? Y les confieso que me cuesta mucho entender la industria a mí y me cuesta mucho entender el trabajo actoral que se hace ahorita por la rapidez con la que se está moviendo todo. El otro día yo le decía a alguien de mi familia, le decía, oigan, ¿se acuerdan cuándo fue la última vez que esperabas con ansias el estreno de una película? En plataformas específicamente, en cine puede ser un poco diferente, pero en plataformas. ¿Cuándo fue la última vez que tú decías, viene la nueva película de tal actor, viene la nueva de tal actriz o de tal director? Y cada vez son menos. Porque lo que Ujú. estás viendo nada más es un bombardeo constante De de contenido. material, Ujú. de contenido, Ujú. mucho de eso bueno, pero cuando menos lo esperas, ay, aquí está la nueva de Julianne Moore, y yo ni sabía que, caray. Que hizo una película nueva. Ujú. Ajá, entonces Ujú. todo se mueve con una agilidad que yo creo que no estamos, o al menos yo no he sido capaz de decir, entiendo por dónde hacerme. Entonces, y no créanme, o sea, me hizo caer en una crisis tremenda Ujú. y regresé a preguntarme, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Como que fue un renacer para reenamorarme de una industria que yo decía, se me escapó, como que no le hallo ahora, está muy diferente que antes, ¿no? Fíjate que Dani y yo hemos Ok. platicado varias veces que a los dos llegar a conocer la industria del cine como que nos hizo decir, Sí, eso es cierto. no, o sea, como que llegas y te topas con una realidad, a lo mejor tú en tu cabeza te lo imaginas de una manera o lo sueñas de una manera, y cuando te encuentras con ciertas realidades dices, espérame, no, o sea, esto no es lo que yo quería, no es dónde está mi quehacer artístico, todo es de ahora por dinero, para esto, y no hay un como, lo estoy haciendo porque es importante, porque me interesa, porque lo que sea, ¿no? Y siento que va un poco de eso, o sea, como que
para mí el teatro ha sido uno de los grandes amores de mi vida siempre, pero yo he tenido que alejarme en varias ocasiones de él porque la industria me enferma en cuanto a la salud mental de una manera tremenda, ¿no? Y que yo he dicho como, se acabó. Yo he dicho en 3 ocasiones en mi vida, se acabó el teatro para mí. Y después, bueno, de alguna manera regresa, ¿no? Pero sí, me parece súper duro tener que enfrentarme a decir, tengo que dejar esto que me encanta porque este loop de cosas como que no sé, no me... Sí, totalmente. Me acuerdo mucho un maestro que yo tuve aquí en San Luis, que en algún momento me dijo, yo en ese momento estaba por irme a la Ciudad de México, y me dijo él, te vas a desencantar muchas veces del oficio, vas a quererlo destrozar y decir, no te vuelvo a ver en mi vida. Claro. Pero después como que fui aprendiendo a que pues la rabia no te debe ganar, ¿no? Y que la furia y ese enojo y desesperación, pues hay que canalizarlos para seguir confiando en, en que tu propio camino va bien, ¿no? Y no estás ahí por ser nada más complaciente, por complacer la estructura, ¿Sí? por complacer el momento que se vive actualmente. Es definitivamente es parte del camino y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, incluida mía, ¿dónde anda? Ahí está abajo de ti. Pero hemos tenido que hacer cosas que no nos encantan siempre y que son parte del oficio y uno pues tiene que entenderlo, ¿no? Así. Sí, Claro. o sea, ahorita que decías eso de la furia, que a veces, o sea, a veces creo que funge al revés. O sea, a veces dices, híjole, me está dando tanto coraje la realidad que yo quiero hacer algo. Ajá, O sea, que sí, yo quiero cambiar hacer las algo cosas. porque cambie, por mejorarlo, ¿no? Sí. Y por cambiar tu propio camino también, está en manos de uno y otra vez, yo siempre regreso a decir que en México hay mucho que hacer. ¿Por qué irnos? Ahora, tenemos pasaporte, entonces podemos ir y venir y toda la cosa. Pero, pero no, pero no abandonar una cultura tan rica, algo que nos ha dado tanto, que desafortunadamente pasa por un momento de mucha oscuridad y muy difícil, pero que pues desde la trinchera, si puedes impactar a 1 o 2 hormiguitas de tu comunidad, ahí yo sí siento que al menos es lo que estoy tratando de comprobar, ¿no? Es mi tesis para este año. Entonces sí. Oye, y ahorita platicabas de la obra, ¿no? Platícanos un poquito. Sí, pues la obra que vamos a hacer, vamos porque vamos, ¿verdad, Natalia? Se llama Las Cosas Extraordinarias. Ok. Es un monólogo escrito por un autor inglés que se llama Duncan Macmillan, junto con Johnny Donahoe, que fue el primer actor que lo hizo. Okay. Es un monólogo que habla principalmente sobre salud mental y prevención. Entonces, estamos, pues ya comenzamos ¿verdad? A trabajar en este monólogo. Habla sobre resiliencia, sobre la fe, sobre los momentos de oscuridad, los momentos de estar perdido en la vida, pero habla mucho del enamoramiento también y de la esperanza sobre todo, ¿no? La historia es sobre un niño de 7 años que tras el hecho de que su mamá intentó, ¿puedo decir la palabra? Sí. Intentó suicidarse, va y le pregunta a su papá que por qué su mamá hizo eso. Y su papá, la única respuesta que le puede dar es que es porque no encontró más razones para seguir viviendo. A partir de ahí el niño se toma muy en serio la tarea de hacer una lista de las cosas por las que vale la pena vivir. Y de ahí va todo el monólogo, ¿no? Ok. Se me hizo súper fuerte porque cuando me propone Rodolfo hacer la obra, yo le decía que llega a mi vida en un momento muy particular. Hablamos no hace muchos episodios justo como de suscribirse de la vida, ¿no? Y de lo duro que es pues lidiar justo como con la salud mental y con esta idea de decir, ¿qué me pasó si yo pensaba que la vida era maravillosa? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? Y todo esto. Y yo siempre he pensado que para mí hacer teatro pues es porque somos contadores de historias, ¿no? Y queremos justo contar esas historias y llegar a la gente y todo lo que sea. Y todo como lo que tiene que ver con esto de poder
de alguna manera impactar en la vida de las personas, porque creo que el arte de alguna manera nos saca de estas realidades. Me resonaba mucho esta historia de justo de hablar de todas las cosas por las que vale la pena vivir o porque, o sea, cómo lo perciben también los demás y cómo viven los demás un intento de suicidio, ¿no? No es solo como de la persona que protagoniza el hecho, por decirlo así, ¿no? Sí. Y hablábamos de contar las historias, más bien de hacer los proyectos que realmente queremos contar, ¿no? O sea que estoy de acuerdo que hay un momento de la vida en el que todos tenemos que hacer proyectos de mierda. O sea, a lo mejor cuando estamos empezando, o a lo mejor tenemos que decir que sí, porque pues no, o sea, no tienes ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la capacidad de poder decir que no a un proyecto, y a lo mejor pues terminas envuelto en algo que no te encanta, o que dices como, bueno, pues ni modo, necesito comer, ¿no? Entonces tengo que hacer esto. Aunque no esté yo súper, o sea, aunque no sea algo que yo quiero tal cual hacer, pero bueno, el que hacer me llevó a esto. Y llega un momento también de la vida en el que, me acuerdo que Dan siempre dice, ¿no? Que él ya está en un momento de la vida en el que ya no regala su tiempo. O sea, ya ya no hace cualquier cosa, ya no es como que... O sea, a veces, pero... O sea, sí, pero no es común. Pero a lo que me refiero es que ya no tienes que decir que sí a todos los proyectos que se te presentan. O sea, que 100%. Tienes la posibilidad de decir, ok, esto es un proyecto que sí quiero hacer, este no. Ajá. ¿No? Y entonces justo me sonaba algo que tú me dijiste que llega a ti en un momento en el que dices, no sé para dónde hacerme como actor. Llega este texto y digo, este sí es una historia que quiero contar. Esto es algo que quiero hacer. Sí, fue así. Sobre todo porque venía de un tiempo en el que yo ya no entendía nada. Yo siempre pienso que esos momentos difíciles es cuando te vas atiborrando de preguntas y no sabes ni por dónde empezar a responderlas. Y yo llegué a ese punto. Estaba muy perdido y decidí hacer una pausa bastante drástica, bastante fuerte, en donde dije, no voy a hacer algo como productor y como actor hasta que algo me lleve a hacerlo. Y en ese tiempo de tristeza, de desesperación también, de enojo en muchos momentos, empecé a leer varias obras de teatro, empecé a leer bastantes textos y voy dando con de las cosas extraordinarias. Y lo que me pasó con las cosas extraordinarias es que al leerlo, todo se sentía como que esas palabras deseaban salir. Claro. Como actor normalmente te enfrentas a un texto y lo que tienes que hacer es significar el texto para entonces empaparte y poder mimetizarte con el mundo que estás tratando, ¿no? Pero en lo que pasaba era ansío que las palabras, ¿sabes? Que salgan de mi cuerpo. Y dije, uy, creo que esa es una buena señal de que aquí está, de que es por ahí. Aparte de que el texto a mí me dio mucha luz. Me dio una luz donde dije, mira, alguien se siente como yo. Y de hecho es algo que el autor ha dicho sobre su obra, que él escribió precisamente para hacerle sentir a otros que no son los únicos, que se sienten en necesidad de ayuda, que se sienten en solitario, o que no saben para dónde ir. Y me pasó a mí y dije, creo que aquí es donde valdría la pena hacer algo. Y el proyecto empezó de alguna manera un poco más chiquito porque dice, por supuesto sin afán de ninguna comparación, porque no la puede haber de ninguna forma, pero leí en una traducción de Pedro Páramo el prólogo de García Márquez. Y decía García Márquez ahí, yo no escribo por fama o por dinero, yo escribo para que mis amigos y mi familia me quieran más. Y entonces cuando yo di con esta obra, yo dije, yo le quiero hacer esto como un regalo a mi familia y a mis amigos. No, si llega una temporada o si llega a otra ciudad, pues no, o sea, me interesa hacerlo como un regalo. Claro. Que así como me ayudó a mí, les puede ayudar a ellos al ver la obra, ¿no? Entonces ese fue la semilla, y de ahí que lo propuse a Natalia, precisamente porque he visto la calidad de sus producciones. Sí, claro, no, pues sí, la calidad que buscas, que no es común, ¿no? No es común verlo. Claro, sí, 100%. Pues fíjate que ahorita mientras decías eso, como que siento que ese mismo aspecto es como nació este podcast. O sea,
un poquito como que para Nat y para mí fue como este espacio donde podíamos simplemente como expresarnos un poquito y desde su inicio fue así como de, pues este podcast no es para nadie más que para nosotros. O sea, si alguien lo ve y le puede sacar algo que, que le llame, que le guste, que le sirva, pues qué chido, ¿no? Pero pues va más como sobre la experiencia propia. Y creo que también eso es como cuando nacen proyectos como más interesantes, donde uno dice, es que me está llevando no solo a través de qué voy a hacer o qué quiero vender o todo este tipo de cosas que de alguna forma pues se sienten, pues no sé si artificial sea la palabra, o sea, como un poquito más sobre el agua, ¿no? O sea, con menos profundidad. Este, y pues no sé, yo siento que todos hemos tenido como algún proyecto así en ese sentido, como que de repente dices, pues sí es por aquí, ¿no? Y la Sí. verdad ha sido súper terapéutico, lo hemos platicado Dani y yo un montón de veces que solo como tener estas charlas y poder encontrarnos en cosas que nos interesan, que nos preocupan, que nos duelen, ha sido como, pues sí, como un espacio súper terapéutico porque era algo para nosotros, de nosotros, sin ninguna pretensión y sin Ujú. ninguna intención de decir como, ah, sí, nos vamos a hacer famosos, porque no, o sea, en No. realidad era algo muy para nosotros y por eso siento que resuena esto de, Sí. no escribo para hacerme famoso ni por dinero, sino Mis amigos me Mis llaman. amigos me quieran para que más. mis amigos me quieran más. Sí. Y más sobre el elemento también de salud mental, ¿no? Que existe por ahí. Yo creo que también para nosotros también va de rebotar eso mismo, ¿no? O sea, no es como que esto sea nuestra terapia si vamos a terapia, Sí. pero también es como este tema de, pues ir rebotando cosas y sacando cosas y creo que para un artista eso es también como súper importante, ¿no? De decir, oye, yo estoy dejando parte de mis emociones o de cómo proceso las cosas en mi propio arte, ¿no? Sí, yo creo que vale mucho la pena pensar en que la experiencia artística debe abrir ventanas, debe abrir la Ujú. conversación Sí. sobre un tema, sobre algo de lo que nos esté sucediendo. Yo pienso, no sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí pues me confunde mucho el mundo actual y me Ujú. confunde más cada día. Eh, y es complicado entenderlo y creo que en esa confusión, cuando como comunidad nos abrimos esas ventanas de conversación, es cuando empezamos a decir, mira, no soy el único. Y creo que alguien más tiene los mismos intereses que yo en sacar adelante algo, en Ujú. traer... me parece muy generoso como lo planteas, que ustedes formaron el podcast, ¿no? Ujú. Porque es eso, es abrir la conversación. Y con la obra estamos pretendiendo lo mismo, abrir la conversación sobre salud mental, sobre prevención del suicidio. Bueno, Ujú. prevención, intervención y posvención del suicidio. Un tema que además está permeándonos mucho más de lo que nos gustaría definitivamente. Totalmente. Es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Voy platicando del proyecto con más y más personas y resulta que hay un caso muy cercano a la persona con la que estoy hablando. Uno o más casos. Casos en las escuelas, en las universidades, en las facultades. Y yo creo que allí hay que abrir la conversación. El chiste es también saber cómo pedir ayuda, cómo la podemos pedir. Ujú. A mí, yo he ido aprendiendo a pedirla, Ujú. pero me interesa que, por ejemplo, al final del monólogo, el público sepa a quiénes puede acudir, ¿no? Claro. Con qué especialistas, con qué doctores pueden acudir cuando Ujú. están en necesidad de ayuda. ¿Verdad, mía? Date, mi amor. ¿Te alteraste un poquito o qué? Sí, dice, yo también tengo ansiedad. Un poquito, dice. Sí, eso es para mí lo importante, yo creo, abrir la conversación, ¿no? Y también creo que de alguna manera para nosotros el arte también encontramos cierto refugio, ¿no? Ante las cosas que nos pasan, ante nuestro dolor, ante, eh, pues sí, como lo que hay en nuestro corazón. Y de alguna manera creo que hay textos y hay historias que contamos que nos resuenan mucho más. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? No, no te estoy escuchando. Eh, y siento que las cosas que son un poco, o sea, que son especialmente poderosas, tienen Mm, como ese resonar en, parece que lo hubieran escrito para mí.
Sí, ¿no? sí, sí, sí. O parece que yo hubiera tomado mi dolor o mi... o estas cosas que me pesan y hubiera hecho el texto y no, o sea, o sea, de alguna manera es como, sí, como que dices, parece que el guionista lo escribió para que yo lo dijera, ¿no? Y es hermosa esa sensación, ¿no? De catarsis con lo que ves. Sí creo que cuando uno va a ver una película, por ejemplo, al cine, o a ver una obra de teatro, eh, pasa que sí te olvidas de tu mundo por un momento, ¿no? Pero yo siento que la verdadera riqueza de lo que tú estás viendo llega cuando al final repiensas algo de tu vida, te relacionas de manera diferente con lo que tienes enfrente, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, o piensas en alguien a quien no le habías hablado desde hace mucho tiempo y sales de ver una película y dices, quiero recuperar esta conexión que yo tenía. Ujú. Creo que ahí es donde el arte, como dices, tiene función, pues como le quieras llamar, Claro. terapéutica, psicomágica, eh, universal, lo que tú quieras, o Ujú. catártica, Catártica. Ajá. catártica. Y pasa cuando vas a un museo y sales conmovido por lo que quieras que viste. Pero para mí ahí es cuando ya cumplió algo, cuando tú saliste distinto a como entraste a ver Ujú. la película o la obra de teatro. Eh, y como creadores creo que pasa lo mismo. Por eso en el teatro siento que es mágico que sea vivo, ¿no? Ujú. El hecho de la vitalidad en el teatro es un fenómeno muy especial que solo se da En en el eso, teatro. en el Ujú. teatro. Que tú vives el viaje junto con el público, que por más que tú te lo sepas, por más funciones que hayas hecho, Sí, es todo público lo hace diferente, ¿no? totalmente, y estás viviendo un viaje juntos, un redescubrimiento de algo, y así nació el teatro, nació como ritual. Y yo creo que aún permanece el ritual, ¿no? Aún en las funciones más formales que te puedas imaginar, y aún en las operetas y óperas del siglo XIX, algo tiene de ritual eso, como lo quieras ver, ¿no? A nivel social, a nivel cultural y político en ese momento también, pero eh, para mí ahí es donde está la riqueza, cuando tú te llevaste algo que te modificó la vida. Y muchas veces ni entiendes de dónde, ¿no? No entiendes ni Claro. por qué. Escuchaste una canción y dices, ¿y esto por qué me toca? Me ha pasado con muchas canciones. Yo soy muy malo para entender las letras de las canciones en inglés. Ok. Malísimo. Tengo que leer la fuerza. Cuando, por ejemplo, alguien canta de ABBA, así, Ajá. una canción, no sé, que no sea tan conocida, y la Ajá. canta así con toda la letra, yo no puedo seguir. eh, pero me ha pasado que con canciones algo toca una fibra que no entiendo por qué Ujú. me jala y me llama, ¿no? Como con esta obra, al leer el texto solo sientes uy, así, quieres ya abordar las palabras, ¿no? Y compartirlas con alguien, ¿no? Claro. Y aparte algo muy interesante de este texto en particular es, de por sí ya hay una mística en algo en vivo, en cualquier arte en vivo, de estar en el mismo sitio que el ejecutante, que estar en el mismo sitio que... O sea, que todos estemos ahí reunidos, tiene algo muy especial. Siento que en esta particularmente más, porque la gente va llevando la historia de alguna manera, o sea, el público se involucra de una manera, o sea, no porque los pongas ahí a bailar, ni mucho menos, pero sí vas llevando con el público y entonces eso vuelve cada función diferente, porque pues la experiencia de los que lo viven ahí, de las personas que hablan y todo, pues es muy diferente. Sí, sí, como dices, con esta obra en particular, pues no queremos spoilear nada al público, ¿no? Pero el esquema y la estructura en la que está acomodada el público no es de una función convencional en el teatro, ¿verdad? No es que está el público y está el escenario allá. Ok. La presencia del actor no es lejana al público, al contrario, tiene que ser, es lo más íntima que se pueda. Precisamente porque pareciera más, no sé si estás de acuerdo conmigo, Natalia, pero yo lo he pensado así, parece más una experiencia comunitaria que teatral o artística. Un poco sí, un poco sí. Sí, parece, en realidad nunca el actor no debe parecer actor, ¿no? No debe parecer personaje, lo cual es completamente diferente a algo que yo haya hecho antes, pero Ujú. ahí es donde también encuentro mucha riqueza en este texto. Creo que estamos en un momento en donde como público también nos gusta mucho
la no formalidad exagerada en el teatro, que queremos lo honesto, que queremos lo auténtico, lo que conecta de persona a persona, ¿no? Aún en grandes musicales, ¿no? Ves grandes adaptaciones que se han hecho ahora de musicales y cuando existe esa conexión cercana es donde encuentras un camino mucho más rico de exploración con el público, ¿no? Sí, finalmente el teatro es un arte tan milenario, o sea, tan milenario, tan antiguo, que pues, o sea, todo el siglo pasado buscó reformas por todos lados, ¿no? Porque necesitaba sobrevivir a un mundo que cambia tan rápido, que es tan diferente. La gente ya no puede ir a sentarse a ver el actor y ya está, ¿no? O sea, necesitas conectar con ellos, necesitas mucho más que lo que quizás se necesitaba en 1500, ¿no? Entonces, pues eso también como que cambia muchísimo la experiencia de ir al teatro cada vez, ¿no? Y yo creo que va a seguir cambiando y va a seguir siendo diferente. Y de alguna manera, sí siento que tú como público también, pues ya no, o sea, hay cosas que sí, ¿no? A veces vas por el espectáculo y ya está, pero también buscas que las cosas te muevan y te conmuevan, ¿no? También creo que el cine y la tele, bueno, las series, van también ya hasta este lado como más de, ok, quiero conectar un poco más emocionalmente contigo que solo presentarte, o sea, bombas y destrucciones y así, ¿no? Que todavía pasa, sí. Sí. Pero creo que ya el componente de conectarnos va siendo cada vez más importante porque estamos más desconectados que nunca. Eso, y muy hipnotizados. Y pues es interesante ver que el teatro eh, se ha estado muriendo desde hace muchísimos años. Y ahí sigue. Se ha anunciado la muerte del teatro desde hace 100 años, así es, sí. muchos años. Y el teatro sigue. Y es interesante ver por qué. Pero sí, creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, entre más hipnotizados estamos, más ávidos nos encontramos de encontrar joyas que nos hagan reconectar, que nos saquen de ese atiborramiento de materiales en donde todo el tiempo ya ni te acuerdas de lo que viste, ya ni te acuerdas de lo que sentiste, la serie que viste, la película, en fin. Y creo que sí, cuando llega algo que te toca, se siente como un respiro tremendo, ¿no? De verdad dices, wow, aquí está, sí. Claro, sí. Todavía me hace sentir algo. Todavía siento. Pues no estamos lejos, ¿no? De la robotización, de la frialdad, y pareciera que ese es el camino. Y el problema es, bueno, no es un problema, pero yo creo que no vamos a ver el cambio, sino hasta de muchos años en adelante y de generaciones en adelante. Es decir, generaciones en adelante van a saber por qué el teatro no se murió y por qué sí sobrevivió en este tiempo tan... Claro, porque, tan o sea, como tú dices, se anunció la muerte del teatro hace 100 años y aquí sigue, ¿no? Sí, sobreviviendo en muchos lados, de muchas cosas y de muchas maneras. Y eso pues también es como para no quitarle el ojo a lo que lo sigue manteniendo, ¿no? O sea, sigue llamándonos, reunirnos en un sitio a compartir este ritual, ¿cómo decías? Este rito, ¿no? Sí, el de alguna ritual. manera. Y también creo que hay muchas cosas que están desapareciendo para que le pueda llegar a más personas, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que uno de mis mejores amigos, pues, es director orquestal. Y él decía que, bueno, que algo que ha separado mucho a la gente de ir a la ópera, a veces es que no saben qué ponerse, qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que aplaudir, cómo, o sea, que no conoce el ritual, el protocolo, y entonces eso como que dices, no, pero entonces tengo que ir súper arreglado o no, o ahora cómo funciona o qué, y entonces eso pues termina alejando a la gente de alguna manera, y con esto cayéndose, encontrándonos en otros lugares, como en un teatro que no vas y te sientas y ves a lo lejos, creo que también mantiene un poco esta revolución, ¿no? De lo que sobrevive. Okay.
Sí, sí, No, nada, solo... no, Ajá. es muy bonito porque lo que dices, porque finalmente yo pienso que el arte debe ser democrático. No puede ser, no puede seleccionar, no puede ser selectivo para decir, tú, tú perteneces o no a tales referentes. Ujú. ¿Quién te va a decir que si Claro. perteneces o no? Eh, creo, sí, yo creo que eso es bien importante entenderlo, que es para todos, para que todo mundo lo entienda, ¿no? Eh, vivimos, sí, con mucha, otra vez, es una estructura que nos hace pensar que la ópera es lejana, Sí, que la ópera no la vas a entender. Y yo me acuerdo cuando me empecé a quitar el tabú, Ujú. estaba en la Ciudad de México y fui a ver Rusalka al Palacio de Bellas Artes. Y claro, primero vas al Palacio de Bellas Artes porque ya ir al Palacio de Bellas Artes es una experiencia maravillosa. sí. Entras al Palacio de Bellas Artes y empieza una ópera en checo. En Ok. checo. Y dices, ok, vamos a ver cómo nos va con el checo. Por supuesto, tiene subtítulos ahora proyectados, la ópera. Sí, súper titulaje. Ajá. Pero entonces tienes, llega el área de Rusalka, ¿no? La canción de la luna. No hay manera de que no sientas que en el público una ola de cosquillas recorrió así la sala del Palacio de Bellas Artes, conmovidos todos, porque no entiendes ni qué está cantando, No, porque no. ya ni te pones a leer. Lo Ujú. único que es sentirlo, es cómo entra. Eh, eh, claro, a lo mejor no será lo mismo escuchar esa área en el Palacio de Bellas Artes que en tu cocina en YouTube. Claro. Pero, pero de cualquier manera llega a tocar fibras bien importantes. Claro. Y es eso, que no se piense que eso solo es para ciertas personas, para ciertos círculos, o porque tú no hablas checo, no eres capaz de enamorarte de los cuentos de la mala Estrana, o porque tú no leíste a Rilke de chiquito y ahora lo quieres leer. Es decir, nosotros mismos nos estamos poniendo las fronteras y nosotros nos ponemos Ok. los límites para decir esto sí perteneces aquí y no perteneces acá. Y yo no creo que deba ser así. Yo no creo, No, no, pero no, estoy de acuerdo, estoy de pues sí. acuerdo. Sí, sí. Sí, no, 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 o sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, yo hice mi tesis de la maestría sobre las grabaciones teatrales, sobre los conocidos como proshots. Am, y justo una de las principales razones por las que la gente demanda este tipo de grabaciones es porque, o sea, yo tengo que ir a fuerza a Nueva York, a Broadway, por un boleto de $100 para ver un musical, porque ese arte no es para mí, porque yo no puedo pagarlo, porque yo no puedo, o sea, ¿no? O sea, tú te metes a la página del Met y puedes ver Aida del 63, Ok. ¿sabes? O sea, en la temporada del Met del 63 y la gente no va a dejar de ir a ver Aida en el Met. Si la ponen el año que entra, que seguramente sí, de Verdi, la va a volver a ir a ver, aunque haya visto la grabación y la grabación esté disponible, la del 94 o la del año pasado, ¿sabes? O sea, Ujú. y es justo porque de repente el arte se ve tan elitista que la gente dice como, no, no voy a ir por esto o por aquello, ¿no? Y está padre que haya espacios y que no tenga que ser en un gran teatro y que no Sí, tenga que sí. ser, que te tengas que vestir de smoking, ¿no? O sea, que Ujú. puedas acercar también un poco cualquier tipo de arte. Por ejemplo, esta propuesta ahora, pues es un foro en donde caben 60, 80 personas, ¿no? Ok. Entonces, eso también, pues, es interesante porque, bueno, a lo mejor es en la esquina de tu casa y Ujú. puedes vivir una experiencia teatral maravillosa que a lo mejor te mueva y te toque y que sea muy catártica para ti sin la necesidad de haberte ido a parar al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como muy valioso y muy importante el esfuerzo que se hace para acercar el arte pues sí, a estos huequitos y no por hacerlo en San Luis o en provincia o en cualquier lado así sea menos, ¿no? Eh, Ok. No. sea de menor calidad, valga menos. Para nada creo que es como de, ay, bueno, el arte que se hace en provincia es chafa. Para nada. Sí, y otra vez regresamos a pensar que tenemos un sistema que no ayuda a entender eso, que no ayuda a nuevas generaciones
a discernir, ¿no? De pronto es pensar que escuchar un área de ópera te va a llevar muy lejos que escuchar una canción popular de José Alfredo Jiménez. Ok. Y no, ¿por qué estamos delimitando de esa manera? Yo creo que el sistema cultural y artístico a nivel de formación de nuevas generaciones está creyendo más en los nos que en los sís. En el Ok. no hay esto, no hay presupuesto, no hay camino, tú no te puedes dedicar a eso, no, ni te pongas a escuchar ópera porque es aburrido. Lo popular se desdeña, es decir, se está creyendo en los nos, en lugar de en todo lo que sí se puede hacer. Claro, va a ser muy difícil y probablemente imposible que nosotros exijamos a un gobierno que le dé prioridad a la cultura. Claro. No sé si cuando eso hay va a otras suceder y vaya a cosas. llegar. Sí. Sí. Pero cuando también maestras y maestros la están padeciendo, no están sabiendo qué hacer, no tienen herramientas al alcance para decirle a los niños, la cultura es para todos y hay que Ujú. vivirla y hay que explorarla. Ujú. Si no está eso que nos defienda, otra vez las fronteras van a seguir existiendo, como dices, ¿no? Es en Estados Unidos, es en Londres, es en Argentina, y hay riqueza ya maravillosa, pero aquí es donde se puede hacer mucho. Se sigue encontrando mucho talento en México que hay que seguir sacando, ¿no? Y nada más aclaro que el equipo con el que estamos trabajando en las cosas extraordinarias, este monólogo, todo es de San Luis. Ok. Todo es de San Luis. El equipo que lo está armando, el equipo que va a estar al frente. Y aquí nos hemos encontrado, ¿no? Eso es maravilloso también. Claro, y que sea esto pues una invitación a que la gente nos acompañe en las cosas extraordinarias, que se presente en noviembre. Seguramente les compartiremos más información, igual si nos quieres compartir tus redes sociales para que la gente te siga y esté pendiente ahí de ese relajo. Sí, claro, en Instagram, que es la única red social que tengo, Ok. todavía me estoy rehusando a TikTok, pero No, está bien, está bien. pero en Instagram estoy como @RodolfoOrnelas7 y Ok. como dijo Natalia, los fines de semana de noviembre estaremos en funciones de las cosas extraordinarias en un foro nuevo además. En el Foro Sombra. El Foro Sombra, que es nuevo en San Luis. Ok. Es ideal para lo que el monólogo necesita y esperamos poderlo compartir con mucha gente para hacer crecer el proyecto en sí, pero también para abrir la conversación sobre estos temas que son tan importantes: salud mental, prevención del suicidio y la esperanza en un país en donde está difícil tenerla. Claro. Y pues eso, ya saben, seguir las redes sociales de Arte y Alma, que son @Arte y Alma, y en Facebook Arte y Alma Producciones, que seguramente ahí también vendrá la información. Gracias por el comercial. Así es. Bueno, y ya que estamos con comerciales, pues no se olviden de suscribirse para el podcast y dejarnos una reseña y todas estas cosas que ayudan a que lleguemos más lejos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir. Gracias a ti, Dan, de verdad les agradezco de qué. mucho el espacio y qué rica charla. También mía, muchas gracias. Dices, Te "Sí". luciste. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, ya nos vamos a escuchar, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la que sigue. Suena tu pelotita, venga. Listo, ti. Gracias por escucharnos Puedes seguirnos en @Natalia_Tugo. y @ActionDancing. Hasta la próxima.